A ver. Les estoy compartiendo la pantalla donde pueden ustedes ver una animación en la que se muestra, bueno, digamos lo que nosotros ya vimos la clase pasada, ¿de acuerdo? En esta animación ustedes pueden ver el círculo representado en color guinda, un movimiento circular, y en las líneas horizontal azul y vertical roja, las proyecciones del movimiento. Entonces, como pueden ver, el movimiento circular lo podemos interpretar como la superposición de dos movimientos de armónicos simples que están ocurriendo en direcciones perpendiculares y además con la misma frecuencia. Vean aquí, nos está indicando que ambos osciladores que están aquí presentan la misma frecuencia. Y además, entre estos movimientos hay un desfase de epimerios. Entonces, es lo que ya habíamos visto, ya conocemos, incluso ustedes de mecánica de la partícula, ese movimiento. Pero bueno, ¿qué pasaría si hacemos un cambio, por ejemplo, en la fase de estos dos movimientos? Vean lo que sucede. Los movimientos horizontal y vertical siguen siendo armónicos simples. Pero si estos dos movimientos se superponen y uno de ellos, bueno, la desfase entre estos dos es de pi cuartos, vean lo que sucede. El comportamiento total en lo que resulta. Si es cero, vean lo que obtenemos. Si es de 135, nótese que se invierte la dirección de la curva en comparación al caso de 45 grados. Este. Y 180 es, digamos, el reflejo de este otro, del de 0 grados, cuando el desfase entre ambos movimientos es cero. Pero bueno, eso es por un lado, ¿no? Eso es cambiando las fases relativas entre estos dos movimientos que se superponen. Podríamos también hacer algo con las frecuencias, es decir, modificar la relación entre frecuencias. Entonces vean, cuando una de ellas es el doble de la otra, o cuando una es cuando la relación es de 1 a 3. No sé si ustedes han visto ese tipo de comportamientos en circuitos eléctricos. Cuando sí, visualizan señales eléctricas en un osciloscopio. Por ejemplo, cuando la relación es 3 a 4, y las figuras que se obtienen, ¿no? Este tipo de figuras o curvas se conocen como curvas de Lissajous, perdón, y uno los puede observar en el osciloscopio cuando se superponen señales eléctricas que justamente cumplen estas características, que hay un desfase entre ellas, una fase relativa, y las frecuencias de esas señales eh, difieren entre sí. Entonces, vean, esto, digamos, uno lo podría también encontrar, repito, en circuitos eléctricos al observar el comportamiento de señales eléctricas. Y digamos,
La explicación o la forma de entender esto es simplemente verlo como la superposición de dos movimientos armónicos simples que se están efectuando, bueno, la superposición cumple estas características. ¿Vale? Bueno, entonces déjenme mejor Esta animación la pueden encontrar en las páginas que igual les puse en el plan de trabajo. Hay me parece que son 2 links y uno de ellos, bueno, corresponde a una serie de simulaciones donde ustedes pueden checar justamente las curvas del Lissajous. Bueno, el día de hoy vamos a comentar acerca de los análogos clásicos, perdón, a los análogos de los sistemas mecánicos, es decir, el resorte y el bloque, con sus análogos eléctricos, justamente de estos sistemas de señales eléctricas. Bueno, entonces, para al menos visualizar un poco de lo que vamos a estar hablando, para que tengan una noción de lo que vamos a referirnos, que igual seguramente ustedes ya conocen, les voy a mostrar este eh, video, que igual lo pueden encontrar en la red. Solo déjenme cambiar la configuración para que puedan escuchar ustedes también el audio. Nacimiento, muerte, migración, inmigración. Va de la mano. Ok, a ver. Entonces, en principio, ya podrían ustedes escuchar el audio del video. Espero que sí sea. Si no lo escuchan, me comentan para arreglar un poco esto. Si conectas un condensador cargado a través de un inductor, verás que se produce un hermoso intercambio de energía entre los dos elementos. Estas oscilaciones de energía se ven como si el condensador dijera, toma mi energía, y el inductor dijera, no, tú toma mi energía. ¿Por qué ninguno de estos elementos almacena la energía y se queda tranquilo? Echemos un vistazo a la interesante física que hay detrás de estas oscilaciones y algunas de sus aplicaciones. Antes de sumergirnos en el circuito LC, necesitamos entender un circuito simple, un circuito condensador resistente. El condensador está completamente cargado inicialmente. Ahora introduzcamos una resistencia en el circuito. Aquí se puede observar que inicialmente el flujo de corriente está al máximo y luego decae bruscamente con el tiempo. Esto se espera porque al principio la diferencia de carga está al máximo, por lo que la corriente tiene que estar al máximo. Ahora veamos qué pasará si se reemplaza la resistencia por un inductor. Aquí también el condensador está completamente cargado inicialmente. Es bastante lógico esperar que haya un flujo y luego el flujo de corriente se reduzca como en el caso anterior. Sin embargo, esto no sucede en la práctica. Un inductor desarrolla EMF basado en el intercambio del flujo de corriente. Esto significa que un cambio drástico en la corriente no es posible a través del inductor como en el caso anterior. Ahora el flujo de corriente comienza de cero y aumenta al máximo, y luego vuelve de nuevo a cero. En un circuito inductor condensador, la variación del flujo de corriente tiene que ser gradual, y aquí podemos ver que el flujo de corriente en el circuito LC tiene la forma de una curva sinusoidal. Veamos la animación del flujo de electrones una vez más. La corriente en el circuito comienza desde cero y gradualmente alcanza el valor máximo. En el siguiente cuarto de un período de tiempo, la corriente del condensador comienza a disminuir, dando lugar a otro cambio en la corriente. Al final de la descarga del condensador, si se comprueba el EMF a través del inductor, este tendrá la polaridad opuesta al EMF inicial. Este EMF inverso carga el condensador con la polaridad opuesta. En la siguiente mitad del período de tiempo, el condensador estará completamente cargado con la polaridad inversa. Esto también significa que el flujo de corriente estará en la dirección inversa durante la siguiente mitad. Por lo tanto, en un circuito ideal,
Este flujo de corriente de ida y vuelta continuaría cargando y descargando el condensador y formaría oscilaciones interminables de energía. Sin embargo, prácticamente nunca podemos lograr tal comportamiento ideal debido a la presencia de resistencia. La resistencia causa el decaimiento de la energía en forma de calor. Esto significa que en un circuito práctico, las oscilaciones se extinguirán con el tiempo. A medida que aumentamos la resistencia, las oscilaciones desaparecen muy rápidamente, como se muestra. Si aumentamos la resistencia hasta un valor crítico, no habrá oscilación alguna. Ok, muchachos, entonces con esta sencilla animación podemos ver algo de lo que, bueno, podemos, mm, encontrar una analogía en el comportamiento de la corriente eléctrica en el tiempo en este circuito LC, un circuito que está conformado por un capacitor y un inductor, ¿ok? Entonces, justamente ese comportamiento de función seno tiene su origen en el observar cómo se va comportando la carga y la corriente eléctrica en el tiempo, tanto en el capacitor como el inductor. Y ahora, y bueno, es lo que vamos a ver posteriormente, Cargando y descargando. vamos a ver aquí, cuando se conecta una resistencia, ¿ok? Lo que sucede es que esas oscilaciones van a ir decayendo, o sea, su amplitud va a ir perdiéndose, dando así lugar a oscilaciones amortiguadas. Entonces, como ven, aquí el factor decisivo para convertir oscilaciones inicialmente ideales, sinusoidales, a oscilaciones amortiguadas, que es justamente lo que sucede en la vida real, se debe a la introducción de una resistencia, ya sea una resistencia que nosotros agregamos al circuito o la resistencia misma de los materiales. ¿Okay? Un cable, un elemento conductor, pues no lo es 100%, tiene una resistencia interna y eso evidentemente pues va a generar pérdidas de energía. Entonces, lo que uno puede, digamos, en todo caso, intentar buscar es un material conductor que haga que ese comportamiento amortiguado pues se evite por mucho más tiempo. O sea, que a un tiempo determinado, un tiempo corto, podamos obtener las oscilaciones que ya conocemos, ¿no? Estas oscilaciones tipo seno. ¿Ok? Entonces, justamente es lo que vamos a revisar en esta clase, ese tipo de comportamiento. Y seguramente mucho de esto ya lo conocen, pero bueno, vamos a verlo desde el punto de vista de, este, de las ecuaciones diferenciales que hemos venido atacando. Entonces, ahora les comparto la otra pantalla, la de nuestra pantalla de trabajo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a estar viendo a partir de este momento? Mm, lo podemos poner así, lo podemos titular como análogos eléctricos de sistemas mecánicos. ¿Ok? Entonces, mucho de lo que ustedes ya conocen para el sistema mecánico se va a repetir aquí con unos ajustes pertinentes. Bueno, entonces en la animación, ¿qué es lo que acabamos de ver? Básicamente, vamos a comenzar por un circuito LC, es decir, un circuito en el que vamos a conectar un capacitor con una determinada capacitancia y un inductor con determinado inductancia. Bueno, entonces aquí básicamente el esquema es el siguiente. Déjenme aquí poner vamos a simplificar esto lo más que se pueda. Simplemente voy aquí a hacer algunos dibujillos. A ver, entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, el inductor. Está la bobina. Y por acá tenemos nuestro capacitor.
¿Ok? Y bueno, en el entendido de este tipo de circuitos, vamos a asumir que el circuito se va a cerrar en t igual a 0. ¿De acuerdo? Por el momento está abierto este circuito. Vamos a decir que está abierto, si me permiten la expresión, de esta manera. Vean. O sea, simplemente esto que estoy diciendo es que en t igual a 0, cuando empieza a correr el tiempo t igual a 0, cerramos el circuito. Pero ahora que lo tenemos abierto, entonces vamos a decir que estamos con t menores a 0. Simplemente para indicar esta situación de en qué momento comienza la corriente eléctrica comienza a fluir. Bueno, vamos a decir entonces que cuando el circuito está abierto, nuestro capacitor está totalmente cargado. ¿Y y justamente cuál es el trabajo o la función de un capacitor? ¿Recuerdan ustedes? Almacenar energía. Almacena energía de qué tipo. Porque aquí en este sistema que estamos revisando, o que vamos a comenzar a revisar, van a aparecer, digamos, va a haber energía, pero de distinta naturaleza. Ese es el punto, de distinta naturaleza. Entonces, un capacitor, ¿la energía de qué naturaleza es? De corriente directa. Mm, a ver, ¿por qué corriente directa? O, A ver. oscilante. Ok, el comportamiento de la corriente va a ser oscilante, en efecto. Sí. Pero la energía almacenada por ejemplo, en estas, en este condensador de placas paralelas, ¿de qué tipo es? O sea, es energía eléctrica, ¿no? O electrostática, porque al final tenemos dos placas cargadas. Ok, voy a hacer, ok, aquí. Tenemos dos placas que están cada una de ellas cargadas, diferente polaridad. ¿Ok? Y la energía que se almacena justamente en su interior, pues se debe a la presencia de estas cargas, o sea, una carga eléctrica. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Sí, Entonces, profe. aquí lo que tenemos, lo voy a representar en este momento, lo que tenemos aquí cuando nuestro capacitor está cargado es energía almacenada, pero energía eléctrica. Vamos a llamarla U sub E en este momento. Bueno, posterior a ello, ¿ok? Posterior a esta situación, ocurre lo siguiente. Entonces, vamos a decir que en t igual a 0, como les mencionaba, cerramos el circuito. Entonces, la magia va a empezar a fluir, ¿no? Entonces aquí, déjenme indicar esto aquí así. ¿Ok? Entonces aquí cerramos nuestro circuito. Y vamos a decir que esto sucede justo cuando t vale 0. Justo cuando t vale 0. Entonces, ¿qué saben que va a suceder cuando se cierra el circuito? Aquí está el inductor. ¿Qué comienza a suceder en ese momento? Aquí tengo nuevamente mi capacitor con su polaridad establecida. ¿Qué saben que va a suceder, muchachos? Se va a empezar a descargar el capacitor. Y como efecto de ese proceso de descarga, ¿qué vamos a tener?
¿Qué sucede como efecto o a qué da lugar el proceso de descarga en el circuito? ¿Habrá una corriente que circula, profe? Es correcto. O sea, el proceso de descarga implica algo, ¿no? Y esto es un movimiento de carga, un flujo de carga eléctrica. Y eso digamos, pues, no sé si decirlo por definición misma, un flujo o cargas moviéndose, nos hablan entonces de una corriente eléctrica. Entonces, en efecto, cuando cerramos el circuito, empieza a ocurrir la descarga del capacitor, muy bien, es decir, la energía con la que iniciamos justo antes de cerrar el sistema, se empieza a perder en el capacitor. Digamos aquí sigo teniendo, justo cuando cierro, aquí sigo teniendo la energía que ya habíamos establecido, ¿no? La energía en forma de energía eléctrica o electrostática justo aquí. Cuando ya empieza el flujo, o el capacitor a descargarse y empieza el flujo de partículas y cargadas, es decir, tenemos una corriente. Entonces empieza a aparecer una corriente I, vamos a llamarla. Una corriente I. Muy bien. Pero ¿qué va a pasar cuando esta corriente pase a través del inductor? ¿Qué saben ustedes que va a suceder cuando una corriente pasa por una bobina? Se supone que si la bobina está vacía, le va a Ah, costar trabajo pasar, pero si la bobina se va llenando, se va convirtiendo como en un cortocircuito y entonces deja pasar más rápido la corriente. cuando dices llenando, ¿qué te refieres? Bueno, que se está como almacenando o Ah, cargando de energía. ok, ok, ok. Vale, vale. Entonces, cuando hablas de llenar, te refieres a que va almacenando. Así lo estoy entendiendo. ¿Es correcto? Este, sí, Ok, vale, vale. Es así es. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de este embobinado, lo que va a suceder es se genera un campo magnético. La bobina funciona como un imán. Entonces, si uno aquí incluso acerca una brújula, cuando la corriente está pasando por esta bobina, podemos ver que la brújula se desvía, que la agujita de la brújula se desvía. Y eso revela que aquí presente está presentándose un campo magnético. Bueno, esta idea, en este momento, vamos a decirlo, si no lo habían visto o desconocían de este efecto, por el momento vamos a hacer un acto de fe, ¿ok? Cuando veamos las ecuaciones de Maxwell, entraremos a detalle a analizar justo eso que les comento, porque en la bobina, cuando eh, pasa una corriente eléctrica, se genera un campo magnético. ¿Ok? Pero por el momento, para los fines que me interesan, simplemente como acto de fe, ¿ok? Si no lo conocían, bueno, aquí se va a generar gradualmente un campo magnético. Un campo magnético cuya magnitud se va a ir incrementando en el tiempo. Entonces, cuando cerramos este circuito y ya estamos a un T
un poco más grande que 0, aquí empieza a aparecer líneas de campo magnético. Que, como saben, estas se cierran sobre sí mismas y entonces tiene este comportamiento. Entonces, aquí tenemos campo magnético y asociado vamos a tener, déjenme ponerlo en algún lugar, ok, aquí, empieza a aparecer una energía U sub B, es decir, energía magnética, aquí. Acá seguimos teniendo energía eléctrica, ¿de acuerdo? Pero de menor valor. Entonces aquí, si lo permítanme ponerlo así. Aquí vamos a tener energía eléctrica. A ver, así. De menor valor que la energía eléctrica inicial. ¿Ok? Que estamos llamando de esta manera. Con el índice 0. ¿Ok? Entonces, tan solo en esta situación, muchachos, si hiciéramos una especie de gráfica de la energía, ¿qué podríamos graficar aquí? Bueno, la energía en este circuito, vamos a representarla por esta barra, vamos a decir que toda la energía es puramente eléctrica. ¿Y dónde se encuentra? En el capacitor. ¿Vale? Aquí está, toda la energía. ¿Qué sucede en la siguiente escena? ¿Qué estamos teniendo aquí? Bueno, que la energía de la que disponíamos al inicio bueno, la energía del capacitor se ha hecho más pequeña, pero se ha ido a algún lado, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en este caso bastante ideal, ¿ok? Asumiendo que no hay resistencia de ningún tipo, que el hilo conductor no genera ninguna resistencia, ¿esa energía dónde se fue? La que nos hace falta aquí. Se fue al inductor. Está almacenada en el campo magnético que se está generando debido al flujo de corriente o el paso de corriente eléctrica a través del inductor. Entonces sí, se va a presentar esto. Entonces aquí tenemos una energía magnética y una energía eléctrica del otro lado, pero como ven, es menor con la que iniciamos, ¿no? Y así tenemos en esta situación, así, en esta situación, tenemos este comportamiento energético. Bueno, seguimos, ¿no? A un cierto tiempo, a un tiempo t determinado, ¿ok? Nuestro capacitor es totalmente descargado. Ya no hay cargas, bueno, la carga eléctrica ya no está en el capacitor, está totalmente fluyendo en el circuito, ya no hay energía eléctrica almacenada, toda la energía se encuentra en el inductor. Es decir, que en ese momento, algún determinado tiempo, ¿okay? Que, bueno, dependiendo de las características, claramente podemos determinar, pero bueno, estoy aquí hablando de manera general. El campo magnético, la magnitud del campo magnético que se está presentando aquí, alcanza un valor máximo. Un valor muy, muy grande. ¿Okay? Se amplifica su magnitud. ¿Okay? Justo en este momento, pues ya la carga que tenemos, perdón, la corriente que se está presentando en nuestro circuito. Profe, disculpe. Sí. Sí. Bueno, ya no escuché que si había una pregunta o comentario. Voy a mover esto acá. Bueno, en lo que
comentan la duda o o el comentario. Bueno, una vez que el capacitor está descargado totalmente, vamos a tener una corriente eléctrica máxima en nuestro circuito y por lo tanto el campo magnético va a también tener un valor máximo. De toda la escala de valores que pueda tener, alcanza el valor más grande. Entonces, en nuestro esquema inferior de energías, ¿qué podemos escribir o dibujar? Que toda la carga está en el inductor y que ahora ya no hay carga en el capacitor. Ok, no hay carga en el capacitor, exacto, está totalmente descargado. Y toda la energía, bueno, aquí es la palabra clave, es la energía de la cual disponíamos, está totalmente almacenada. Toda la energía está en el inductor. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Digamos, nuestra barra de la energía U sub B ahora tiene el valor más grande. ¿Vale? Lo vamos a poner aquí. Toda la energía disponible en ese circuito es magnética o de tipo magnético, almacenada en el inductor y nada en el capacitor. Entonces, bueno, voy a hacer esta imagen de esta forma y vean lo que está sucediendo con las energías. Empezamos con energía del capacitor de un determinado valor, cerramos el circuito, esta diferencia de energía que ya no tenemos acá, que nos está haciendo falta, se ha pasado a la energía almacenada en el inductor, seguimos avanzando en el tiempo y esta otra energía que teníamos como remanente en el capacitor, pues se le ha sumado a la energía almacenada en el inductor. Y aquí tenemos entonces un capacitor totalmente descargado. ¿Ok? Pero bueno, esta carga, pues este flujo de electrones, pues tiene que ir a algún lugar, ¿no? Y eso entonces va a generar, voy a dibujarlo a continuación acá. Voy a ponerlo acá. Permítanme, aquí así. Ok, bueno, vamos a tener entonces que este almacenamiento pues no va a ser eterno. No se va a quedar con esta energía siempre. Entonces este flujo va a ir, este campo magnético se va a ir perdiendo nuevamente, va a ir disminuyendo el valor. Ok, todavía tenemos la corriente eléctrica por aquí, pero entonces el capacitor comienza a cargarse ahora. Ok, pero comienza a tener la polaridad opuesta en comparación con la inicial. Entonces ahora sí hay energía eléctrica que comienza a almacenarse nuevamente, pero la polaridad de las placas se ha invertido. Entonces, si me lo permiten, prácticamente tenemos una situación como esta que está aquí. Podemos decir esto y voy aquí a aplicar truco de pizarrón para ahorrar un poco de tiempo y tenemos esto. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí sucederá eso que está aquí. Entonces, ahora lo que está sucediendo es algo contrario, es decir, ya estamos perdiendo energía almacenada en el inductor. En esta escena tenemos una energía menor. Y esta energía que nos está haciendo falta se ha pasado ahora o está apareciendo en el capacitor, puesto que ahora comienza a cargarse. ¿Qué va a suceder eventualmente? ¿Qué sospechan que va a suceder si seguimos aquí, dejando que el reloj avance? Que la energía será de nuevo puramente eléctrica. Bueno, que Eh, toda la energía va a estar almacenada en el capacitor, ¿no? Exactamente, es correcto. A un tiempo posterior,
vamos a tener que toda la energía que teníamos aquí hace unos instantes, tanto en el capacitor como el inductor, termina una vez más en el capacitor. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa con la corriente eléctrica? Igual se reduce. Se reduce, exacto, ya no hay flujo de corriente eléctrica, y eso significa que el campo magnético que estábamos observando en el inductor se va a hacer. Entonces aquí, vean, voy a dibujarlo así, es un menor campo magnético en comparación a unos instantes. Se va a ir perdiendo. No hay corriente eléctrica, la corriente eléctrica momentáneamente se hace cero. No hay campo magnético, por lo tanto, toda la energía está almacenada una vez más en el capacitor. Entonces, en nuestra imagen inferior de energías, pues vamos a tener, vamos a llamarlo así, recobramos la situación aparentemente inicial. Ok, entonces vean aquí, voy a tener toda la energía en el capacitor y nada en el inductor. Entonces aquí tengo U sub E. Nuevamente. Pero ¿por qué digo que esta situación es similar a la inicial? A ver, lo pongo así, vean el panorama completo. ¿Por qué digo que es similar? Digo, pues al final las energías, vean, estamos hablando de la misma situación, ¿no? Energética. Porque hay pérdida de energía. No, vamos a asumir que no hay pérdida de energía. Pero ¿por qué? La polarización es diferente. Exactamente. La polaridad en las placas es diferente a la inicial. La energía, hablando energéticamente, o sea, el capacitor vuelve a tener en él, toda la energía del circuito eléctrico. Pero la polaridad es distinta. Aquí iniciamos con la placa superior cargada positivamente, y después de esta danza de corriente y de carga, la placa inferior ahora es la que está con carga positiva. Entonces, energéticamente las situaciones son equivalentes, pero viendo las polaridades, vemos que no es exactamente la misma. Entonces, ¿qué va a suceder eventualmente? Una vez que estemos aquí, ¿qué va a suceder a continuación? Seguimos con el circuito cerrado. Va a volver a viajar la energía al inductor. Va a comenzar a descargarse el capacitor. Va a haber un flujo de corriente, pero ahora en sentido opuesto. Y es como ver esta imagen, digamos, a la inversa. Ahora la energía que teníamos en el capacitor comienza a cederse y comienza a almacenarse, perdón, en el inductor. Después el inductor tiene toda la energía total disponible en su interior, ¿okay? O la está almacenando. La corriente tiene la dirección opuesta, y y al finalizar ese recorrido, ahora sí, regresamos a la posición inicial. Bueno, a la situación inicial, perdón. La inicial en T igual a 0. Entonces, esto que les estoy mostrando viene a ser la mitad del ciclo. Eso que está aquí mostrado es la mitad del ciclo que se realiza, que uno puede observar. La otra mitad la otra mitad de esta evolución temporal, y que nos regresa la situación inicial, se da en el siguiente ciclo, con la corriente fluyendo en sentido opuesto a la que tenemos aquí. Pero el fenómeno vuelve a ocurrir. O sea, energéticamente sucede lo mismo que ya tenemos aquí abajo. Iniciamos con este aspecto de la energía, como está aquí. La energía en el capacitor se va perdiendo, se va pasando al inductor. El inductor almacena la energía
en un campo magnético, no la puede contener porque sigue pasando el flujo, esto eventualmente se termina perdiendo, y entonces esa energía pasa a almacenarse en el capacitor. Y ahora sí, regresamos a la condición inicial. Y entonces tuvimos ahí un ciclo completo de oscilaciones eléctricas. Así se le conocen, oscilaciones eléctricas. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, quisiera ver si queda claro entonces el fenómeno que se está observando aquí. Y de lo que nos habla un poquito la animación también. Mi duda era, por ejemplo, en la simulación nos Ajá, mostraba el gráfico, ¿no? De la oscilación. sí. El punto máximo es la I máxima. En la animación lo que mostraban, bueno, lo que estaban graficando era la amplitud de corriente eléctrica versus el tiempo. Por eso en la animación, déjenme, bueno, a ver. En la animación, déjame mover hacia acá. Vale. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar reproducir justo lo que nos decía la animación. Entonces, a ver, en la animación tenemos esto. Tenemos un gráfico en el que el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical era la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, en el gráfico iniciaba aquí, en 0. Aumentaba y volvía a caer a 0. Entonces, en esta situación, cuando la corriente está arrancando en 0, es esta, ¿están de acuerdo? Cuando conectamos, justo cuando cerramos el circuito. Eventualmente la corriente eléctrica va a aumentar hasta ser máxima. Y en efecto, este pico que estamos observando aquí corresponde a la máxima corriente que uno puede medir en el circuito. Después sucede esto. Bueno, cae a 0 nuevamente. ¿En qué situación estaremos aquí? Cuando cae a 0. Me voy acá para que lo vean. Cuando está almacenada en algún componente. Bueno, en este caso en el inductor, la energía. Sí. A ver, cuando la corriente eléctrica cae a 0, aquí, ¿en cuál de estas dos, perdón, en cuál de estas 6 situaciones nos encontramos? En la 4. En la 4. 1, 2, 3, 4. Aquí. Sí. No, a ver, otra vez. En la A ver, 5, ¿no? vean. Cuando t vale 0, esta es el concursante en la número 2, estamos aquí. No hay corriente. Acabamos de cerrar el circuito. No hay corriente eléctrica. En una situación aquí intermedia, estamos en este esquema, en el concursante número 3. En algún punto. Cuando ya llegamos cuando medimos la corriente, por ejemplo, la podemos registrar en un osciloscopio esto, y medimos y vemos el complemento de la corriente, tiene un máximo, estamos en esta situación. El capacitor totalmente descargado y toda la corriente está, bueno, todas las cargas están fluyendo, y aquí tenemos un campo magnético máximo, bueno, o de valor máximo en magnitud. Siguiente, la corriente, vean, comienza a disminuir. Entonces, en alguna situación intermedia, vendría a ser representada acá. Sigue habiendo corriente. Las cargas ahora se están almacenando nuevamente en el capacitor. Pero esta corriente que se puede medir ya no es la misma que esta, que hace unos instantes. Y cuando volvemos a 0, vean, la corriente vuelve a ser 0, estamos en esta situación, en la situación 6. ¿Vale? ¿Sí queda claro esto que les estoy comentando aquí?
Sí, ya quedó. Ah, ok, ¿vale? Entonces, el comportamiento que vemos ahí reflejado en la animación cuando nos... Eso es medio ciclo, lo que les comentaba. Eso es la mitad apenas del ciclo. ¿Qué sucede a continuación? ¿Qué estamos encontrando aquí? ¿Qué podremos describir o contarle a alguien que está sucediendo en este trayecto? Como ya está la polaridad inversa del capacitor, comienza a fluir una corriente pues negativa. Ok, exacto. Una corriente en el sentido opuesto que habíamos fijado inicialmente. Déjenme. Ok. Y entonces nuevamente va a alcanzar un valor máximo. O sea, cuando alcancemos ese valor, que vamos a, en términos de gráfico, vamos a llamarlo I menos I max. Solamente aquí el signo menos nos está indicando la dirección de la corriente. Es la interpretación de este signo menos. ¿Okay? No lo olviden, sobre todo, por ejemplo, cuando se tenga que justificar algún resultado en algún ejercicio. Por ejemplo, aquí lo subo, listo. ¿Vale? Entonces aquí sucede un Imax, una corriente eléctrica máxima. En este punto, como sucedió justo en toda la energía está almacenada en el inductor. Y en estos dos instantes de tiempo, el capacitor está cargado. En ese trayecto, el capacitor comienza a cargarse nuevamente, el inductor comienza a perder energía y terminamos justamente en la condición inicial. Ahora sí, totalmente, con la misma energía en el capacitor y con las polaridades iniciales en las placas paralelas. Y si esto dejamos que, evolucione el tiempo nuevamente, pues vamos a tener el mismo comportamiento que hemos visto hace unos instantes. Y ahí están entonces las oscilaciones eléctricas que se presentan en este sistema LC. Es un circuito donde tenemos simplemente, por el momento, capacitor e inductor, y asumimos que no hay ningún tipo de resistencia interna que ahí nos pueda estar robando energía o transformando energía en otro tipo. ¿Okay? Comentarios, muchachos, ¿alguna otra pregunta sobre eso que comentamos? Profe, yo, nada más para recapitular, el signo de la corriente negativo simplemente va a decir el sentido. Entonces, Ajá, exacto. Sí. Aquí, bueno, como ustedes saben, hay una convención, ¿no? De cómo tomamos nosotros la dirección de la corriente eléctrica. Bueno, entonces, anclándonos a esa convención que uno establece para la corriente eléctrica, decimos, bueno, en esta situación, mi flujo de corriente lo voy a tomar como positivo. Así, en mi esquema, tengo la corriente fluyendo de esta manera. Bueno, cuando llegamos a este punto, bueno, tal vez aquí, para explicar esto, cuando llegamos a esta situación, va a suceder que el capacitor va a comenzar a descargarse nuevamente. Ok, va a comenzar a descargarse. Entonces aquí sí, en efecto, por el momento tenemos todavía estas cargas, pero cuando comienza a descargarse, vean, ahora la corriente eléctrica fluye en la dirección opuesta a la que consideramos como inicial y positiva. Aquí aparece entonces una corriente I. Entonces, si comparamos nuestros escenarios previos, perdón, aquí me fui muy lejos, comparamos nuestros escenarios, vean, aquí tenemos la corriente, o sea, la corriente en el circuito, pero fluyendo en la dirección opuesta a la que habíamos establecido o dibujado anteriormente. Y eso simplemente lo vemos aquí con el signo menos. Entonces, el signo menos simplemente nos indica la dirección de la corriente
en comparación a una que establecimos previamente como positiva. Por convención, la que establecimos como positiva. Vale, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, bueno, esto de la dirección de la corriente es una mera convención, ¿ok? Yo, por ejemplo, pude haber establecido de manera invertida esto, es decir, esta imagen pudo haber sido la que está aquí, como paso número 2, y a esta yo por convención le pude haber llamado la corriente eléctrica positiva. Y si me anclo a esa convención, entonces cuando yo vea este comportamiento, es negativa, tiene la dirección opuesta, pero es simplemente una convención. O lo podemos utilizar como el sentido horario o antihorario, ¿no? También lo puedes dirigir de esa manera. Si es en el sentido antihorario, como es ese esquema, le vamos a decir que es una corriente positiva. Y si es en el sentido horario, es una corriente con dirección negativa. Entonces aquí nada más es la mera convención, ¿no? De cómo uno quiera trabajar para asignarle el signo a la corriente. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el comportamiento de esta situación. Entonces, a ver. Vamos a decirlo, a ver, primero. Paso o observación. Sí, paso número 1. Observación número 1. Vamos a decir, la energía en el capacitor eh, se escribe como. Entonces ahora vamos a recordar un poquito de circuitos. ¿Recuerdan cuál es la forma que tiene la energía almacenada en un capacitor? La que estaría justamente en esta situación. Cuando cerramos el circuito o justo antes. O eventualmente. No importa en qué instante de tiempo, pero ¿qué forma tiene la energía en un capacitor? O sea, E sub E depende de la capacitancia, ¿no? De hecho, eso es algo importante. Lo vamos a poner así. La carga eléctrica almacenada o que está presente en las placas entre 2 veces la capacitancia. ¿De acuerdo? Uno puede escribir la energía en el capacitor de esta manera. Bueno. Segundo aspecto. La energía en el inductor, ¿qué forma tiene? En el inductor. ¿Alguien recuerda qué forma tiene la energía en un inductor? Un medio de L por I al cuadrado. Es correcto, sí. La inductancia, el valor del inductor aquí, por la corriente eléctrica que está fluyendo por la bobina, por el embobinado, sobre 2. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos, estas son las energías. Perfecto. Ahora, como ese es un sistema ideal, como lo establecimos así, no hay alguna resistencia interna en estas componentes, entonces, ¿qué podemos decir con la energía total en el circuito? Para un circuito LC ideal, eso quiere decir, no hay resistencias internas, ¿qué podemos afirmar?
Que no hay pérdida de energía. Correcto. No hay pérdidas energéticas. Energéticas. Ajá. De pérdidas energéticas. ¿Ok? Por lo cual, podemos establecer que, vean, la energía entonces, al no tener pérdidas, vamos a llamarla U, va a tener dos componentes. Una parte en el capacitor más una parte en el inductor. ¿Sí están de acuerdo con esta afirmación? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? La energía total en este circuito la podemos ver como la suma de estas dos. La energía almacenada en el capacitor y la energía almacenada en el inductor. Claramente, a un cierto valor del tiempo, o está una o está la otra, o ambas. Cuando t vale 0, esta no está. La V no está presente. Conforme el capacitor se va descargando, esta energía va disminuyendo en valor y esta se va incrementando. Esta va a ir creciendo. Va a haber un tiempo en el que esta es totalmente 0, esta alcanza el valor máximo, aquí, max. Y sucede después lo contrario, ¿no? Vuelve a disminuir y toda la energía vuelve a ser eléctrica, bueno, almacenada en el capacitor. Entonces, bueno, espero que sea claro que podemos entonces escribir la energía de esta manera. Y escribirla de esta forma reproduce justamente lo que ya teníamos acá arriba, o sea, lo que habíamos estado discutiendo aquí brevemente con esos dibujitos. Y de lo que sucede con la energía conforme se descarga y carga el capacitor y se almacena o se genera un campo magnético en el inductor debido al paso de dicha corriente eléctrica. Entonces, si eso queda, bueno, si estamos convencidos de que la energía en este circuito lo podemos expresar de esta manera, vamos a proceder a hacer unos cuantos cálculos. ¿Vale? Entonces, a ver. Entonces, ¿cuánto vale esto? Esa expresión, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdrá el cambio de la energía total en este circuito en el tiempo? O la derivada de la energía total en el circuito en el tiempo, respecto al tiempo. Es la derivada de la energía en el capacitor más la derivada de la energía en el inductor. Ajá, eso es correcto. Y esa variación de estos dos términos, ¿cuánto tendría que ser? ¿O cuánto tiene que ser? Entonces, digamos, desarrollamos esto, o sea, esto que me dicen es correcto. ¿No? Es derivar cada término. Bueno, es más, me voy a saltar ese paso y lo voy a escribir directamente. Pero aún la pregunta no queda respondida. Es decir, desde el punto de vista de cálculo, sí, esto es lo que se tiene. Desde el punto de vista de cálculo. No, de eso no hay duda. No hay problema. Pero desde el punto de vista físico, desde el punto de vista energético, este cambio que estamos aquí es tratando de estimar cuánto vale. Y el secreto, bueno, está en esta parte, en esta
Aquí. ¿Cero? En efecto, tiene que ser 0. O sea, aquí, si decimos que no hay pérdidas energéticas, de alguna manera estamos diciendo que la energía se conserva. ¿Y qué estamos tratando de evaluar aquí? Una derivada en el tiempo, ¿qué significa, muchachos? O sea, ¿cuál es la interpretación física o el aspecto físico de eso? Un cambio. Exacto, el cambio de esta función, de la función U o de la energía total en el tiempo. Entonces, vean, estamos tratando de evaluar el cambio de la energía total en el tiempo. Entonces, si no hay pérdidas energéticas, significa que esa energía total en el tiempo se mantiene constante. Vean, regresemos a las figuras que teníamos anteriormente. La energía total, vean, bueno, aquí se me fue un poquito chueco. Aquí es la energía total, la U. Si prolongo esta línea más adelante, vean, se mantiene constante. La suma de estos dos cuadritos me da la energía U. Lo prolongo acá. Ok, aquí. Lo prolongo más hacia acá. Entonces aquí la figura ahí no me ayuda mucho, pero bueno. Vuelve a ser toda la energía magnética. Lo prolongo y vean. Se mantuvo fija. Y así lo puedo hacer. O sea, aquí tenemos una conservación de energía. Y es la que queriendo derivar. ¿Y qué pasó en el tiempo? Se mantuvo fija. O sea, el valor de esta U se mantuvo constante. Las otras dos fluctuaron. Cambiaron en el tiempo. Pero su suma siempre nos dio un valor constante. Entonces, este cambio que estamos aquí queriendo estimar, en efecto, vale 0. ¿Sí quedó claro la explicación de por qué esto que estoy aquí evaluando es 0? Porque esto es 0. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, entonces, si en algún momento les aparece algún ejercicio o algo, o les pido alguna actividad, bueno, recuerden la razón de por qué esto se toma como 0. Bueno, bueno, sabiendo que esta suma de derivadas es 0, pues vamos a calcular estas derivadas. Entonces aquí vamos a tener que derivar la expresión para la energía almacenada en un capacitor, es decir, tenemos que derivar Q cuadrada sobre 2C. Más la derivada bueno, respecto al tiempo de la otra componente, que es L I cuadrada sobre 2. ¿Vale? Y esto es, como ya vemos, eso tiene que ser 0. Digamos, el 0 es por conservación de la energía. Justamente este 0 nos está hablando de la conservación de la energía. Entonces, ¿cuánto vale el primer término? ¿Cuánto vale la derivada del primer término respecto al tiempo? Es 0 porque las constantes, bueno, porque todos son constantes. No, resulta que no es constante, porque ve, esto que está aquí en azul nos está Q diciendo... depende del tiempo, profe, perdón. Exacto, sí. Porque, a ver, vean, la Q que está apareciendo aquí
¿cuál es su naturaleza? ¿O dónde se observa? ¿O dónde la podemos ubicar? O sea, esta Q que está aquí, en azul. Pues es la carga que almacena el capacitor, ¿no? Exacto, es la carga que almacena el capacitor. ¿Y qué pasa con esa carga que almacena el capacitor en todo esto que hablamos? Se va liberando y se va a veces almacenando y en otras ocasiones se va pues en descarga, ¿no? Exacto. Entonces, si ustedes, digamos, tienen ahí un medidor de carga, ¿qué les va a decir esa carga? Bueno, ese medidor, que en el tiempo, la carga en el capacitor está cambiando. O sea, depende del tiempo. Y en el caso de la bobina, pues sería la intensidad de corriente, ¿no? Exacto. Ustedes miden la corriente que pasa a través de la bobina y se van a dar cuenta que va a ir cambiando también el tiempo. Entonces, la Q y la I que aquí aparecen son funciones del tiempo. Pues la derivada sería Q sobre C más L por I, ¿no? A ver, Q sobre C. Ok. Pero aquí, como Q es una función del tiempo, es que hay que aplicar la regla de la cadena. Por la derivada de Q. Exacto, por la derivada de Q respecto al tiempo. Ahí está este término. Ok, entonces, bueno, aquí un poquito de cálculo. Y el segundo término es L por I por la derivada de I en el tiempo. Nuevamente la regla de la cadena. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí nada más un poquito como de aspectos técnicos. Vean, puedo factorizar una I. En el primer término, esto que voy a encerrar es I, ¿están de acuerdo? La derivada de la carga en el tiempo, o dicho en otras palabras, el cambio de carga eléctrica en el tiempo, o el flujo de carga en el tiempo, eso es una corriente eléctrica. Entonces, esto que está aquí lo puedo reemplazar por una I, corriente eléctrica, y factorizar con el otro término, porque también aquí hay una I. ¿Vale? Entonces vean lo que me va a quedar. Entonces me dicen si están de acuerdo o no, o si no les queda claro la siguiente expresión. Más una L de derivada de I. Perdón, aquí no se ve muy bien. Derivada de I en el tiempo. Y esto es igual a 0. Si están de acuerdo con esa expresión, ¿queda claro cómo se obtuvo? Sí, profe. ¿Vale? Ok, entonces, pues, no sé si aquí ustedes puedan reconocer una ecuación diferencial similar o análoga a la del movimiento armónico simple. Si les digo, ahí está la ecuación, ¿me creerían? Si les Sí, digo profe. aquí, a ver, ¿por qué? Porque sí. Hay una ecuación diferencial. Bueno, Ajá. se nota. Ok, es una ecuación diferencial, vale, pero yo quisiera que compararla con la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Y recordemos que la ecuación del movimiento armónico simple es la derivada de segundo orden de la posición en el respecto al tiempo, más una omega cuadrada por la posición en función del tiempo, igual a 0. Esa es la del movimiento armónico simple. Aquí tendríamos que I sería dependiente del tiempo y tendríamos que sería L por la derivada de I respecto del tiempo más K, bueno, más K sobre C por I que depende de... Sí, la corriente depende del tiempo. La corriente depende del tiempo. Entonces, a ver, voy aquí al lado.
para tener la información al alcance de la mano. Y bueno, voy a... Ok, vean, entonces, lo que sigue aquí es un poquito de un recordatorio bastante simple. La corriente eléctrica, hace unos instantes, ¿a qué dijimos que era? ¿Cómo se relaciona con la carga eléctrica? La derivada de Q sobre dt. Correcto. Entonces nos dice cómo cambia la carga eléctrica en alguna sección de un hilo conductor en función del tiempo. Entonces, recordando esto, entonces lo voy a poner así como encabezado. Recordando, recordando una vez más que, ¿ok? Eso, entonces aquí ya viene el paso mágico, el paso de la muerte en este esquema. Vean, queda L por la segunda derivada de Q respecto al tiempo. ¿Sí o no? ¿Será cierto esto? O sea, el término en amarillo lo puedo escribir de esa manera. Vean, pues si la corriente es la derivada de la carga en el tiempo, pues aquí justamente en amarillo lo que tengo es la segunda derivada de la carga respecto al tiempo. Y con un poquito de maquillaje aquí, vean, le pongo un disfraz, aprovechando que ya se acerca Halloween, vean qué es lo que nos queda. La expresión que tenemos arriba, más una omega 0 cuadrada por Q igual a 0. Donde omega, ¿qué valor toma? ¿Cuál es la omega que estaríamos aquí definiendo para esta ecuación diferencial? Raíz de 1 sobre LC. Correcto. Raíz de 1 o 1 simplemente entre raíz de LC. Del valor de la capacitancia por la inductancia y listo. Esa es la omega para este sistema. Entonces, como ven, la ecuación diferencial que se llega es parecida, tiene la misma forma funcional del movimiento armónico simple. Y ustedes ya conocen la solución para ese sistema. Lo único que hay que aquí hacer es reinterpretar las constantes o los valores que aparecen, nada más. Adaptarlos a lo que estamos aquí hablando, que es un circuito eléctrico LC, y digamos que las expresiones siguen funcionando tal cual las conocemos. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, de esta ecuación, la forma de obtenerla? ¿Ok? Entonces, aquí rápidamente, ¿cuáles serían las analogías? A ver, en el sistema mecánico tenemos la posición como función del tiempo. En ese sistema hablamos de una posición. Aquí en este contexto, ¿quién vendría a representar o a reemplazar la posición? La carga, ¿no? La carga con respecto del tiempo. La carga almacenada en el capacitor, correcto. Allá teníamos, en el sistema mecánico, la velocidad. Aquí, ¿quién es su análogo?
de corriente, ¿no? Correcto. La corriente eléctrica que está circulando en el circuito y en todos sus elementos. Allá teníamos, por ejemplo, un término de masa, el que nos daba la inercia. Aquí, ¿quién es su análogo? La carga. No, la carga eléctrica es el análogo a la posición. Ah, sí, es cierto. Entonces, ¿quién sería el análogo? Aquí, a la M, ¿por quién la pondríamos a reemplazar? La podremos reemplazar para tenerla. La capacitancia. No, no. A ver, ¿recuerdan cómo es la fórmula o la ecuación diferencial? Es MA más KX. A ver, ahí está. Se los pongo así para que sea más claro. ¿Sería la raíz de la inductancia por la capacitancia? No, cerca. Casi, casi, casi. Miren, Pues aquí nada más. sería eso sin Es la la- raíz, ¿no? Sin la raíz. ¿Sería eso sin la raíz? No, no, no. Vean aquí. Ese término en azul tiene su análogo aquí. Y este otro término tiene su análogo aquí en amarillo. Entonces, así, por comparando, ¿quién es el análogo a la masa? La inductancia. La inductancia. La L. Análogo a la constante de resorte. ¿La capacitancia? La capacitancia. No la capacitancia tal cual. De hecho, es 1 entre la capacitancia. El análogo es 1 entre la capacitancia. O sea, este factor trabaja o cumple, digamos, el mismo papel que tenía la constante de resorte. Vean, porque aquí aparece 1 entre C. Si fuese C, multiplicando a la carga, sí sería directamente igual a, bueno, el análogo acá, a la constante de resorte. Pero como es 1 entre C, ese factor es el que juega el papel de la constante de resorte. ¿Ok? Entonces, muchachos, aquí está. Aquí está la parte que le está, bueno, que sería el análogo a nuestro sistema mecánico. Entonces, lo que sigue en las siguientes clases vamos a explotar, ¿no? Vamos a realizar algunos ejercicios con la intención de ir viendo qué más secretos guardan esas ecuaciones, en el sentido de los circuitos eléctricos. Y después hablaremos de del análogo para los sistemas amortiguados. Profe, para Sí. este sistema no hay un análogo de la aceleración. Podemos hablar de cómo cambia, o sea, físicamente sí tú puedes estar interesado en qué tan rápido cambia tu corriente eléctrica. Y eso vendría a ser el análogo de la aceleración. Pero si quieres, digamos, darle un nombre, esa es otra cosa. O sea, Solo lo no podemos hay, ver como derivada, ¿no? simplemente la verás como la derivada de la corriente eléctrica en función respecto al tiempo. O sea, esa cantidad sí uno la puede estar interesado en estimarla. Y eso sería el análogo a la aceleración en el sistema mecánico. Pero darle un nombre, eso sí, no hay tal cual un nombre. Nada más sería el único detalle. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, de nada. Ok, muchachos. Bueno, pues entonces eso sería en lo que estaríamos ocupándonos las siguientes clases
para cubrirle la parte de los análogos eléctricos con los mecánicos. ¿Comentarios? ¿Alguna otra duda? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, bien. Entonces, no sé si ya se registraron en la lista de asistencia, les puse ahí al inicio de la sesión. Si no, bueno, pues háganlo, ya que lo voy a cerrar en unos minutos. Y bueno, estaríamos entonces terminando la clase en este punto. Muy bien. Entonces nos vemos el viernes, muchachos. Nos escuchamos o nos oímos el viernes. Sí, profe. Hasta luego, buen día. Ok, va, profe, Gracias, muchas igualmente, hasta luego. gracias. Hasta Buen luego. día.